Gestión Cultural, el podcast, episodio número 19. Hoy hablaremos sobre identificar necesidades, cómo detectar oportunidades y problemas a resolver. ¿Qué tal, colegas de la cultura? Mi nombre es Alejandro Carrá y les doy la bienvenida a Gestión Cultural, el podcast, un podcast que traemos desde Acultura, organización que llevamos, promovemos, intentamos, dislucidamos llevar la cultura a todo el mundo. Y hoy tenemos un episodio muy interesante, muy importante, que es identificar las necesidades, cómo detectar oportunidades, cómo detectar problemas, cómo plantear para resolverlos, pero en especial enfocarnos en lo que ya creo que harto hemos dicho en estos últimos episodios, es que un proyecto debe centrarse en las necesidades de las personas, ¿no? Siempre que alguien viene y me presenta un proyecto, una iniciativa, usualmente la consultoría, la plática, la charla empieza con, bueno, ¿y quién te lo ha pedido? ¿No? Parece un poco de mala educación quizás, parece un poco así como muy golpeado decirte, mira, ¿y quién te pidió esto? Pero es una pregunta bastante válida porque usualmente trabajamos en proyectos con base a nuestras aspiraciones, con base a nuestros sueños y como ya se ha explicado bastante acá, ¿verdad? Los proyectos deberían de estar basados en la comunidad, ¿no? En quienes están pidiendo este apoyo, más aún si son fondos públicos, ¿verdad? O son fondos de cooperación, obviamente estos deben de servir para cumplir o realizar los sueños de la comunidad o las necesidades, no tantos tus propios intereses, ¿verdad? Aún si son eventos o actividades con fines de lucro, igual tenés que basar esta actividad con base a que las personas están pidiendo este servicio o este producto, ¿verdad? Si no, decime quién te lo va a comprar. Pero bueno, para empezar, definamos qué es identificar las necesidades. Y esto vamos a decirlo así de manera lo más sencillo posible, es que es un proceso en el que detectamos y analizamos necesidades u oportunidades también podrían ser dentro de una comunidad u un entorno específico, ¿verdad? La idea es que nosotros comprendamos claramente cuáles son los problemas que deben resolverse, cuáles son las oportunidades que pueden aprovecharse y que una vez se tenga bien clara esta idea, pues nos pongamos manos a las obras para poder resolver, ¿no? Solventar la situación. Entonces vemos que este proceso debería tener varios pasos, pero en específico lo que tiene son varios métodos, porque así como cuando vas al doctor, ¿no? y tenés varios síntomas, el doctor a través de una metodología, de un proceso, de un análisis, puede llegar a concluir qué es lo que necesitas. Igualmente se supone que una persona que gestiona la cultura hace este análisis, hace este diagnóstico para definir qué necesita una comunidad, qué necesita un grupo de personas para poder llevar a cabo sus proyectos culturales. Ahora bien, hay muchísimos métodos, hay muchísimas formas de llevar a cabo este proceso, ¿no? Este diagnóstico, este análisis, y que también, estoy bien curioso, uno puede aprender la metodología, pero el implementarla se perfecciona con la práctica. No es suficiente que vengas y te escuches este podcast y ya te hagas experto o experta. Que de pronto sí, ¿no? Pero el punto es que con la práctica uno va perfeccionándolo. Entonces, esto no es como de la noche a la mañana, sino que esto es con base a las experiencias. ¿Y por qué con base a las experiencias? Porque tenemos que recordar que la humanidad es distinta, ¿no? Cada grupo de personas es distinta, cada persona es distinta. Entonces los análisis y los diagnósticos, a pesar de que son los mismos métodos, los resultados van a ser variados, los resultados van a ser muy interesantes y esto va a partir y esto va a dar como resultado que pues obviamente los proyectos se van a tener que acoplar de diferente forma, a pesar de que tengan, ponerle el mismo objetivo.
Es por ello que adoptar un proyecto cultural de otro país o de otra población o de otra ciudad o de otra comunidad, intentarlo encajar a la fuerza en el nuestro, a veces no da como un buen resultado. ¿Por qué? Porque las necesidades y los objetivos usualmente las personas cambian. ¿Por qué? Porque somos diferentes, si no, esto no tendría sentido, ¿no? Ya podríamos hacer aquí maquetas y moldes de proyectos sin necesidad de diagnosticar nada. Ahora, ¿cómo se hace? Vamos a ver un par de métodos así como sencillos y de manera bien superficial, que igual ya hemos hablado de un método que es el árbol de problemas, que lo puedes encontrar en el podcast, que si no mal recuerdo es el episodio 12. También en el episodio 7 hablamos sobre el análisis FODA, que es bastante importante a la hora de hacer un diagnóstico. Bueno, esto si querés ampliar más, ¿no? Pero que vamos a ver algunas cuestiones superficiales. Creo que el primer método es la investigación normal, ¿no? La investigación social, la que haces, por ejemplo, cuando trabajas un trabajo de investigación normal de universidad. Está la famosa tesis, ¿no? O un trabajo que te lleve al campo y comenzás a indagar y a recopilar datos de manera de primera mano, como dicen, ¿no? Entonces, este trabajo de investigación, si, bueno, tú ya tienes un grado académico, sabrás que tiene toda una metodología, ¿no? De establecer un anteproyecto, establecer objetivos, establecer las personas objetivas, las comunidades objetivas, ¿verdad? Si el método de investigación es inductivo, es deductivo, si vamos a sacar datos cualitativos, datos cuantitativos, etcétera, ¿no? Básicamente uno tendría que ir a esa comunidad, ir a esa población e investigar el entorno, ¿verdad? Recabar información, recabar datos, buscar informes, buscar estadísticas, ver los rangos de edad, ver el porcentaje de género, si hay personas con ciertas diferentes clases sociales, clases económicas o hay una homogeneidad, ¿verdad? Esto es importante para saber con qué población estamos trabajando. Como menciono, esto puede ser un trabajo de investigación normal de estos de la universidad, ¿no? Y la profundidad con la que queramos obtener resultados u obtener datos va a ser la profundidad con la que trabajemos, va a ser la profundidad con la que le pongamos el amor, ¿verdad? Podemos usar muchísimas fuentes secundarias, igual, no es únicamente ir ahí al lugar, como les digo, pueden haber muchísimos estudios que usualmente pueden tener los organismos internacionales o los mismos instituciones de gobierno, ya sea local o central. O si no existen, pues igualmente uno puede generarlas. De hecho, que este es otro método para poder investigar, para poder levantar datos, ¿no? de necesidades, es realizar encuestas y entrevistas, ¿no? Las encuestas pueden ayudarte a conocer de primera mano las necesidades o aquellos objetivos, aquellos sueños, aquellas metas que tiene la comunidad con la que vas a trabajar. También las entrevistas, porque eso te ayuda a poder ampliar, ¿no? Poder explayarte en las preguntas y sobre todo poder escuchar respuestas un poco más complejas. Obviamente a la hora de pasar encuestas, si son encuestas cerradas aún más, pero pues tú no vas a tener aquí una hora haciendo a las personas una encuesta, vas a tener que ser preguntas bien puntuales y por ello, como también son esperadas o al menos respuestas un poco homogéneas, pues no hay mucho como explayarte, ¿no? A través de una entrevista sí puedes llegar a conocer un poco más la perspectiva o la idea que tiene una persona y por eso nunca hay que dejarlo de lado. Y esto a mí me pone un poco mal porque cada vez es menos la importancia que le da esto en los proyectos, ¿no? A las personas. Yo a veces he visto proyectos que se trabajan sin hacer ninguna sola entrevista, ¿verdad? Sin ninguna sola encuesta a las personas sobre qué mejorar, sobre qué necesidad haber. Y creo que es un punto de partida bastante importante. Otra cuestión, otro método es los grupos focales, ¿no? Tú tomas de la gran masa de la población, ya sean 1000, ya sean 100, ya sean 10, tomas un porcentaje de la población que sea pues representativa. Para esto de manera estadística hay algunas maneras, hay algunos métodos que puedes llegar a tener un acercamiento, ¿no? A la realidad bastante grande, a pesar de que es nada más una pequeña porción de la población. Con un pedacito de población, vamos a decirlo, podríamos llegar a conocer las realidades de manera general, ¿verdad? Un acercamiento a la verdad. Pero usualmente estos grupos focales también sirven para poder explayarte en las respuestas, ¿verdad? Uno puede
platicar con la comunidad, uno puede platicar con este grupo de personas y escuchar sus perspectivas, escuchar sus intereses, escuchar cómo se interactúan entre ellos, cuáles son las personas líderes, cuáles son las personas que están más interesadas, si hay una respuesta de cierto género sobre otro, si hay cierta respuesta de cierto rango de edad sobre otro, cómo interactúan, ¿verdad? Es muy interesante cuando uno hace un grupo focal porque uno ve digamos, en una realidad aumentada, ¿no? Una imagen de la comunidad, una imagen de cómo se lleva a cabo esas dinámicas. Y por eso es importante hacer grupos focales para poder comprender y explayar un poco más la información, pero también para poder ver la interacción que tiene esta comunidad entre sí. Hay muchísimas, por ejemplo, asociaciones de desarrollo comunal que trabajan de esta forma, que no saben que son grupos focales, pero a la hora de hacer una asamblea general, por ejemplo, que llega ciertos miembros de la comunidad, ahí a la hora de discutir los problemas, ahí uno puede darse cuenta de cómo estos se expresan, ¿verdad? Estas asambleas comunitarias son muy importantes si estás trabajando en un proyecto cultural, porque ahí ellos te hacen, digamos, el trabajo de poder juntar a las personas, de poder organizarlas, pero sobre todo de abrir ese espacio para escucharles y saber cuáles son esas necesidades y esos deseos que usualmente pues está difícil que tú te vayas a vivir a esa comunidad para escucharles diariamente, ¿no? Otro análisis importante es el FODA, ¿no? Que ya lo mencionábamos, que es básicamente medir las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y amenazas. Bueno, más que medir también es enumerarlas, ¿no? Saber cuáles son aquellas características internas positivas de la comunidad y cuáles son aquellas características internas negativas, pero también aquellas cuestiones externas, aquellas amenazas u oportunidades que puede llegar a funcionar con la comunidad a la hora de realizar el proyecto, ¿no? Este análisis te ayuda a ser un poco más objetivo y también tener más claro, ¿no? Creo que a veces cuando punteamos e identificamos de manera concisa cuáles son aquellos aspectos de la comunidad que debemos de afrontar, es un poco más fácil tenerlos en cuenta a la hora de formular un proyecto. ¿Y por qué? Porque a veces una comunidad, cuando uno comenta, cuando uno habla, cuando uno les da la oportunidad de expresarse, de expresar sus necesidades, estos usualmente empiezan a contar la de Dios, ¿verdad? Y te dan la lista a Papá Noel, ¿verdad? Te dan la lista a Santa Claus y quiero esto, deseo esto, hago lo otro, prefiero esto. Y usualmente estos problemas pueden ser tan amplios y pueden alargarse la discusión que uno pierde el sentido de, bueno, ¿cuál es la necesidad central a la que estamos atacando? A través de un análisis FODA uno puede sistematizar y uno puede puntear, ¿verdad? Fortaleza 1, fortaleza 2, fortaleza 3, fortaleza 4, etcétera. Como les digo, hay un episodio, el episodio 7 del podcast, en donde creo que amplió un poco más y pueden sacar más información, pero igual en internet, si vos pones análisis FODA, o también se conoce como análisis DAFO, puedes encontrar muchísima información ampliamente, ¿no? Que igual de pronto puedes encontrar algún libro de metodología que los hay gratuitos por todo internet, así que de información no te va a faltar, ¿verdad? Pero este análisis creo que es interesante, sobre todo porque cada vez más es más recurrente poderlo solicitar a la hora de formular un proyecto o de solicitar fondos de cooperación. Todos estos métodos obviamente no están escritos en piedra y se puede hacer una combinación de varios. Por ejemplo, si estás organizando un programa de talleres de arte para jóvenes, ¿no? De la comunidad, tú podrías hacer una investigación sobre las ofertas culturales que existen, sobre las actividades artísticas que realizan los jóvenes, podrías hacer una investigación sobre cuáles son sus hábitos de consumo cultural, ¿verdad? ¿Qué hacen al salir de la escuela? ¿Qué hacen al salir de la universidad? ¿Cuáles son los centros de educación artística que existen? ¿Son de pago? ¿Son gratuitos? ¿Son estatales? ¿Son del gobierno local? ¿Son privados? ¿Cuántas personas asisten? ¿Cuánto es el rango medio, ¿no? De pago o de asistencia? ¿Cuáles son las edades, etcétera? ¿No? Puedes tener muchísimos datos a través de esta investigación antes de empezar a hacer la programación de talleres. Otro es que podrías pasar directamente encuestas, ¿no? A las escuelas o a las universidades de la comunidad, ¿no? Donde vas a desarrollar el programa de escuela de artes o de talleres de arte y preguntarle a los mismos personas, ¿no? Quienes van a asistir,
qué talleres preferirían, en qué horarios preferirían, cómo lo preferirían, ¿verdad? Si tienen algún tipo de instrumentos que les facilitaría, etcétera. Si hay algún background, tú le preguntas directamente a las personas. Otro es que también, hablando de otros métodos de investigación o de diagnóstico, podrías hacerle entrevistas a mismos padres de familia, ¿no? De la escuela o la universidad, o a profesores o profesoras dentro de la universidad o de la escuela, y preguntar aquellas necesidades de estos estudiantes, porque obviamente estas personas son las que más pasan tiempo con estos jóvenes y podrías llegar a tener una respuesta un poco más amplia que una simple encuesta, y por eso las entrevistas serían un factor importante. Podríamos hacer un grupo focal, ¿verdad? Con jóvenes y poner una convocatoria. ¿Estás interesado en talleres de arte? Ven a la primera convocatoria para conocer tu opinión, para conocer tus necesidades. Y es bien interesante porque la misma comunidad va a formar un grupo focal, va a conformar un grupo de personas que están con el interés de participar en un taller de arte, y no vas a convocar a cualquiera que quizás a lo mejor te va a dar una información o te va a dar una respuesta y probablemente no esté interesado en asistir a talleres de arte, mientras que si convocas personas que estén interesadas en talleres de arte, te va a formar un grupo focal exacto, ¿verdad? Y esto te va a ayudar también a discutir los intereses y las expectativas que podrían tener estas personas interesadas en talleres de arte para conformar este programa, ¿verdad? Todo esto podría ser coronado, ¿verdad? Y con la cereza del pastel, si haces un análisis FODA, ¿verdad? Haces un análisis después de toda la información que has recabado a través de la investigación, a través de las encuestas, a través de las entrevistas, a través de los grupos focales. Haces un análisis FODA de las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas que podría tener formar un programa de talleres de arte, ¿verdad? Ya con todo esto, obviamente vas a tener un proyecto que viene directamente de la comunidad, has construido con la comunidad y cumple con las necesidades o con las características que una comunidad requiere para poder participar, ¿no? Va a ser muy diferente que tú te lances con el programa de arte sin consultar a nadie, sin platicar con nadie, y simplemente lo lances y esperes que la gente asista, ¿verdad? Esto lo que puede generar es que precisamente nadie asista y lo que digas es que no, los jóvenes ahora ya no quieren participar de las artes, ¿verdad? Y quizás no es así, es que no has hecho los diagnósticos necesarios para darte cuenta que a lo mejor no querían un programa de arte de música sinfónica, ¿no? Quizás lo que querían eran participar de programas de arte plástico, o querían participar de programas de hip hop, o querían participar de, bueno, cualquier otro tipo de expresión artística, menos la que tú tenías entre mente, ¿verdad? Porque es tu sueño, es tu ideal, ¿verdad? No, claro, partimos del diagnóstico de necesidades antes de empezar a formular el proyecto. Así que vemos que este diagnóstico de necesidades es crucial, no se puede tomar como que si nada o como que si no es importante, y usualmente a la hora de formular proyectos simplemente o se salta o se pone cualquier cosa, cuando esto es lo fundamental, poder hacer lo que veríamos en publicidad o en economía, un estudio de mercado básicamente, un estudio de las personas que van a consumir este producto cultural, sea gratuito o no. El punto es que hay personas que esperamos que lo consuman, es que no existe la cultura si no existen las personas que lo consumen, ¿no? Primero están las personas que consumen cultura y luego la cultura, porque ya lo hemos visto, la cultura se basa en esta expresión de identidad de las personas. Así que ha sido el episodio de hoy, que espero que haya quedado como muy claro la importancia de hacer este diagnóstico y también ver de que no es algo que, bueno, vas a inventar aquí la rueda, ¿no? Vas a inventar el hilo negro, ¿no? Ya hay muchísimos métodos bastante sencillos si lo ves de alguna perspectiva. Lo que incurre es trabajo, ¿no? Sin duda, y a veces ni siquiera tanto recursos económicos, sino que el recurso humano, pero que al hacerlo bien, pues te deja grandes resultados, proyectos que emanan de las necesidades directas de la población. Así que bueno, sin más, les agradezco haber asistido a este episodio del podcast, les agradezco todas sus muestras de cariño y de valoración a través de nuestras redes sociales. Como les digo, pueden escribirnos para hacernos preguntas, hacernos propuestas, hacernos comentarios. Hemos recibido algunas preguntas acá en redes, sobre todo en Instagram y en LinkedIn, y que las vamos a contestar precisamente el día jueves, el día de pasado mañana. Sin más, les agradezco, espero que estén teniendo una increíble semana y
Si no los vuelvo a ver, les deseo un muy buenos días, muy buenas tardes y buenas noches.